Hola amigos del cuento, bienvenidos a Relatos en la Ventana. ¿Qué he elegido para vosotros hoy? Una autora combativa, reivindicativa, activista, muy libre en su forma de narrar, ha sido finalista del premio Pulitzer. Os hablo de Grace Paley. Grace Paley nació en Nueva York en 1922 y es descendiente de judíos ucranianos. Es más importante lo de judíos que lo de ucranianos en su obra. Grace Paley tiene una forma de narrar absolutamente personal. No se ajusta a ninguna norma, a ninguna teoría que hable de que los cuentos tienen que estar cerrados, abiertos. Salta mucho de estilo narrativo, incluso dentro del propio cuento, como veréis en el ejemplo que os pongo. Y a pesar de todo, es una auténtica dueña y señora del relato. Otra de las características del estilo de Grace Paley es su sentido del humor. Su sentido del humor que puede ser irónico, puede ser mordaz, puede ser más sutil, pero que siempre está sobrevolando en toda su obra, en cada una de las tramas. El relato que os voy a leer hoy lo he elegido porque me gusta mucho por su carácter metaliterario. Ya lo veréis ahora. Se trata de un cuento dentro de otro cuento, en la más famosa tradición de las 1001 noches. La autora cuenta un cuento a su padre. Bueno, en fin, no me voy a extender más, voy a dejar que este cuento de Grace Paley hable por sí solo. Conversación con mi padre. Mi padre tiene 86 años y está en la cama. La bomba sanguínea que le sirve de corazón es vieja también y ya no volverá a hacer ciertos trabajos. Aún le inunda la cabeza de luz cerebral, pero ya no tiene autoridad sobre las piernas que rehúsan llevar al cuerpo de una habitación a otra. Despreciando mis metáforas, ese fallo muscular no se debe a su viejo corazón, dice él, sino a falta de potasio. Sentado en un almohadón, retrepado en otros 3, da consejos de última hora y acaba por hacerme una petición. Me gustaría que escribieras un cuento sencillo, solo uno más, como los que escribía Maupassant o Chekhov o los que escribías antes, solo gente identificable y luego explicar lo que les pasa. Sí, ¿por qué no? Eso puede hacerse, le digo. Quiero complacerle, aunque ya no recuerdo cómo se escribe de ese modo. Me gustaría intentar contar una historia así, si se refiere a esas que empiezan «Érase una vez una mujer», y esa frase va seguida de una trama. Siempre he despreciado esa línea recta e irremediable entre dos puntos, no por razones literarias, sino porque desvanece toda esperanza. Todo el mundo, sean seres reales o inventados, merece el destino abierto de la vida. Por último, pensé en una historia que había sucedido hacía un par de años en mi calle, justo enfrente de casa. La escribí, luego leí lo escrito en voz alta. «Papá», dije, «¿qué te parece esto? ¿Lo que me pediste era algo de este tipo?» Hubo una vez una mujer que tuvo un hijo. Vivían bien, en un pequeño apartamento de Manhattan. Hacia los 15 años el hijo se hizo yonki, lo cual no es insólito en nuestro barrio. La madre, para conservar la amistad del muchacho, también se hizo yonki. Decía que era parte de la cultura juvenil, con la que ella se sentía muy compenetrada. Al cabo de un tiempo, por una serie de razones, el chico lo dejó todo y, asqueado, abandonó la ciudad y abandonó a su madre. Esta, desesperada y sola, se derrumbó. Todos la visitamos. «Bueno, papá, esto es», dije, «una triste historia, sin florituras». «Pero yo no me refería a eso», dijo mi padre. «Me interpretaste mal a propósito. No vas lo bastante lejos en esa historia, lo sabes de sobra. Dejaste fuera del cuento casi todo. Eso no lo haría Turgeniev ni Chekhov. Además hay escritores rusos de los que ni siquiera has oído hablar. Ni siquiera tienes idea de ellos y son tan buenos como el que más. Son capaces de escribir un cuento sencillo y normal y no se permitirían omitir todo lo que tú has dejado fuera. Yo no pongo objeciones a los hechos, sino contra que la gente se siente en los árboles y empiece a decir tonterías, contra esas voces que no sabes de dónde vienen. Olvídate de este cuento, papá, y dime, ¿qué es lo que he omitido en este que te acabo de leer? El aspecto de la mujer, por ejemplo. Oh, es muy guapa, creo, sí. ¿De qué color tiene el pelo? Oscuro, con trenzas largas, como si fuera una chica joven o una extranjera. ¿Cómo eran sus padres? ¿Cuál era su origen? ¿Por qué tenía esas ideas? Esto es importante, ¿sabes? No eran de esta ciudad, profesionales. Sus padres fueron los primeros que se divorciaron en su condado. ¿Qué te parece eso? ¿Es bastante?, pregunté. «Te lo tomas todo a broma», dijo. «¿Y qué me dices del padre del chico? ¿Cómo es que ni siquiera lo mencionas?» «¿Quién era? ¿O es que el chico nació fuera del matrimonio?» «Sí», dije.
Nació fuera del lecho conyugal. Por el amor de Dios, ¿es que en tus relatos nadie se casa? ¿Es que no hay nadie que tenga tiempo para hacer una escapadita al juzgado antes de meterse en la cama? No, dije, en la vida real sí, pero en mis cuentos no. ¿Por qué me contestas así? Oh, papá, esta es una historia sencilla de una mujer muy lista, que vino a Nueva York, llena de interés, amor, confianza, emoción, muy moderna, y de su hijo también. Se habla de lo mal que lo pasó en este mundo. Lo de que estuviera o no casada no tiene importancia. Sí que la tiene, y mucha, dijo. De acuerdo, dijo. Pero escúchame, te creo en lo que dices que era guapa, pero no en lo de que era lista. Pues es verdad, dije. Ese es precisamente el problema que tienen los cuentos. La gente empieza fantásticamente. Crees que son extraordinarios, pero resulta que a medida que la cosa avanza, son solo gente media con buena educación. A veces pasa lo contrario. El personaje es una especie de inocentón tonto, pero luego te supera y no hay forma de que se te ocurra un final bastante bueno. ¿Y qué haces entonces?, preguntó. Había sido médico durante un par de décadas y luego artista durante otro par de décadas y todavía se interesaba por los detalles, el oficio, la técnica. Bueno, pues tienes que dejar que el relato se sedimente hasta poder llegar a algún recuerdo con ese héroe terco. ¿No crees que estás diciendo tonterías?, preguntó. Empieza otra vez. Precisamente esta tarde no tengo que salir. Vuelve a contarme la historia, a ver cómo te sale ahora. De acuerdo, dije, pero no es tarea de 5 minutos. Segunda tentativa. Había una vez una mujer magnífica y bella que vivía en nuestra calle, enfrente de casa. Esa vecina nuestra tenía un hijo al que amaba porque le conocía desde el día de su nacimiento, en la desvalida infancia gordinflona y a la edad de abrazar y luchar, de los 7 a los 10, así como antes y después. Ese chico cayó en un arrebato adolescente y se hizo yonki. No era un caso desesperado. En realidad era un optimista, un ideólogo y un convincente apóstol. Con su activa inteligencia escribió persuasivos artículos para el periódico del instituto. Buscando mayor audiencia, utilizando relaciones importantes, consiguió llegar al nivel de kiosco con una publicación periódica llamada Oh Caballo Dorado. Para que él no se sintiera culpable, porque el sentimiento de culpa es la piedra angular de las 9 décimas partes de todos los cánceres diagnosticados clínicamente en la América de nuestro tiempo, según ella, y porque siempre habría creído que era mejor permitir los malos hábitos en casa donde podían controlarse, también ella se hizo yonki. Su cocina se hizo famosa durante un tiempo. Fue centro de adictos intelectuales que sabían lo que se estaba haciendo. Algunos se sentían artistas como Coleridge y otros eran científicos y revolucionarios como Leary. Aunque ella flipaba también con mucha frecuencia, conservaba ciertos buenos reflejos maternales y procuraba que hubiera mucho zumo de naranja en casa, y miel y leche y pastillas de vitaminas. Sin embargo, nunca cocinaba más que chiles, y eso no más de una vez por semana. Cuando hablábamos con ella nos explicaba, muy seria, con preocupación de vecina, que aquella era su cuota de participación en la cultura juvenil y que prefería estar con los jóvenes. Era un honor, que con su propia generación. Una semana, mientras cabeceaba frente a una película de Antonioni, aquel chico recibió un fuerte codazo de una firme militante que estaba sentada a su lado. Le ofreció inmediatamente albaricoques y nueces para elevar su nivel de azúcar. Le habló con rudeza y se lo llevó a casa. Había oído hablar de él y de su obra. Ella también había publicado, dirigía y redactaba una publicación rival llamada El hombre vive solo de pan. En el calor orgánico de la presencia continua de aquella muchacha, el chico no pudo por menos que interesarse una vez más por sus propios músculos, sus propias arterias y sus propias conexiones nerviosas. De hecho, empezó a amarlos, a cuidarlos, a alabarlos con lindas cancioncitas en El hombre vive. Los dedos de mi carne trascienden, mi alma trascendental, la firmeza del extremo de mis hombros, mis dientes me han hecho global. Y llegó a la boca de su cabeza, aquella gloria de voluntad y decisión, firmes manzanas, nueces, germen de trigo y aceite de soja. Dijo a sus antiguos amigos, a partir de ahora concentraré mi ingenio en mí mismo. Haré las cosas de modo natural. Dijo que iba a iniciar un viaje espiritual de respiración profunda. ¿Quieres hacerlo tú también, mamá?, preguntó amablemente. La conversación de aquel muchacho fue tan radiante y espléndida que los chicos del barrio de su edad empezaron a decir que en realidad nunca había sido adicto, solo un periodista que se había metido en aquello, atraído por la experiencia en sí y la posibilidad de contar la historia. La madre intentó varias veces dejar lo que sin su hijo y los amigos de su hijo se había convertido en un hábito solitario.
Solo pudo reducirlo a niveles soportables. El chico y la chica cogieron su mimeógrafo electrónico y se trasladaron a los confines boscosos de otro barrio. Eran muy estrictos. Dijeron que no querían verla hasta que no llevara 70 días sin drogas. Sola en la casa por la noche, llorando, la madre leía y releía los 7 números de Oh, Caballo Dorado. Le parecían tan veraces como siempre. Nosotros íbamos con frecuencia a visitarla y consolarla, pero si mencionábamos a alguno de nuestros hijos que estuviera en la universidad o en el hospital, o que lo hubiera dejado todo y estuviera colgado en la casa, gritaba mi niño!», y rompía a llorar con unas lágrimas terribles e inacabables que la afeaban muchísimo. Fin. Mi padre primero guardó silencio, luego dijo: primero, tienes un sentido del humor excelente. Segundo, veo que eres incapaz de contar una historia sencilla, así que es mejor no perder el tiempo. Luego dijo con tristeza: tercero, supongo que lo que quieres decir es que se quedó sola, que la dejaron sola, la madre, sola. ¿Enferma quizás? Sí, dije. Pobre mujer, pobre chica, nacer en una época de locos, vivir entre locos, el final. Tenías mucha razón al decirlo. Fin. Yo no quería discutir, pero tuve que decir: bueno, eso no es necesariamente el final, papá. Sí, dijo, qué tragedia, el fin de una persona. No, papá, supliqué, no tiene por qué serlo. Ella solo tiene 40 años. Podría hacer cientos de cosas distintas en este mundo todavía. Podría hacerse profesora o asistenta social. Una ex-yonki. A veces vale más que un doctorado en pedagogía. Bromeas, dijo. Cuentas chistes. Ese es tu principal problema como escritora. No quieres admitirlo. Tragedia, tragedia pura, tragedia histórica. No hay ninguna esperanza. Es el final. Oh, papá, ella podría cambiar. También en tu propia vida tienes que mirar las cosas cara a cara. Tomó un par de pastillas de nitroglicerina. Súbelo a 5, dijo luego, señalando el botón del tanque de oxígeno. Se metió los tubos en la nariz y respiró profundamente. Luego cerró los ojos y dijo: no. Yo había prometido a la familia que le dejaría decir siempre la última palabra en las discusiones, pero en aquel caso tenía una responsabilidad distinta. Esa mujer vive en mi calle, enfrente de mi casa. Yo la conozco y yo la he inventado. Lo siento por ella. No voy a dejarla allí, en aquella casa, llorando. En realidad, tampoco la vida, que al contrario que yo no tiene piedad, la dejaría allí. En consecuencia, ella cambió. Su hijo nunca volvió a casa, por supuesto, pero en estos momentos es la recepcionista de una clínica comunitaria del barrio, en East Village. La mayoría de los clientes son jóvenes, algunos antiguos amigos. El médico jefe le ha dicho: si tuviéramos 3 personas nada más en esta clínica con su experiencia... ¿Le dijo eso el médico? Mi padre se sacó los tubos de oxígeno de la nariz y añadió: eso es una broma, otra broma. No, papá, pudo suceder realmente. Vivimos en un mundo extraño. No, dijo, la verdad ante todo. Ella irá hundiéndose. Una persona de tener carácter, y ella no lo tiene. No, papá, dije, de veras, ha conseguido un trabajo, en serio, trabaja en esa clínica. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar?, preguntó. Es una tragedia. Tú también. ¿Cuándo mirarás las cosas cara a cara? Así termina este extraño cuento, Conversación con mi padre, de Grace Bailey.